Aquellos que creen en la influencia de fuerzas metafísicas o astrológicas en la vida de las personas afirman que el nombre que recibe un bebé al nacer determina su futuro. En esta historia de amor, la protagonista femenina es una mujer llamada Camila. Coincidencia o casualidad. Camila significa la que ofrece sacrificio. Haber nacido y crecido más allá de la General Paz, bajo el régimen de Juan Manuel de Rosas, y ser la nieta de Ana María Perichón influyó, en efecto, en el rumbo que tomaría la vida de Camila O'Gorman. En la primera mitad del siglo XIX, época en la que nació Camila, las mujeres no tenían los derechos que tienen en la actualidad. No les estaba permitido votar, no estaba bien visto que trabajaran para mantener a sus familias, y no podían decidir su destino. Los matrimonios se decidían por conveniencia, no por amor. Una hija de buena familia, como lo eran las jóvenes O'Gorman, podía ser intercambiada por prestigio político, militar o social, a través de la unión con un hombre importante. Un buen matrimonio aseguraba, además, el ascenso social, un bien simbólico de gran importancia para la época. Cuando en 1828 la pequeña Camila llegó al seno de la familia O'Gorman, Adolfo O'Gorman y Joaquina Ximénez Pinto ya habían recibido a Carlos, Carmen, Enrique y Clara. Camila fue la quinta de los 6 hijos que tuvo el matrimonio O'Gorman, pero el embarazo de la niña fue para Joaquina diferente al resto. Joaquina sufría sobresaltos nocturnos que Blanquita, su criada negra, intentaba aliviar con test de yuyos. Pasarían muchos años antes de que Sigmund Freud desarrollara sus teorías psicoanalíticas sobre la interpretación de los sueños. Las pesadillas que una mujer pudiera sufrir durante aquella época no eran, por lo tanto, más que cosas de mujeres. En el invierno de 1828, Joaquina finalmente dio a luz a María Camila O'Gorman. Adolfo O'Gorman conoció a su nueva hija recién pasado varios días del nacimiento. En ese momento se encontraba atendiendo algunos asuntos en la casa de verano en La Matanza. El contexto político de aquella época era muy revoltoso. La lucha entre unitarios y federales era cada vez más sangrienta y generaba un clima de inseguridad y violencia en todo el territorio, principalmente entre las clases acomodadas. Cuando en 1828 se nombró gobernador de Buenos Aires a Juan Manuel de Rosas, se aspiraba a que este hombre, quien había demostrado una habilidad política inigualable, lograra restablecer el orden y la seguridad. En 1835, Rosas asumió por segunda vez la gobernación de Buenos Aires, con poderes superiores incluso a los de un presidente de facto. No solo tenía la potestad de definir cuestiones políticas y económicas, sino que también podía impartir justicia, una atribución muy peligrosa para estar en manos de una sola persona. Para entonces, Camila tenía 6 años, sus días transcurrían entre la casa de verano de La Matanza, las travesuras junto a sus hermanos y las conversaciones con Blanquita, quien tenía predilección especial por ella. Su abuela paterna, Ana María Perichón, a quien aún no conocía, fue confinada en la casa de La Matanza por órdenes superiores, a causa de los amoríos que había mantenido con el virrey Santiago de Liniers. Todo el pueblo hablaba del comportamiento desvergonzado de su abuela y la llamaban despectivamente la Perichona. Camila O'Gorman tuvo 2 referentes femeninos, 2 mujeres con las que se sentía contenida y libre para expresarse tal como era. Una fue Blanquita, quien había sido criada también de la familia de Joaquina, y conocía a la mamá de Camila desde que ésta era una niña. La otra fue su abuela Ana María, madre de su padre, a quien conoció por accidente un verano cuando tenía 6 años. Camila amaba cantar, y eso alteraba los nervios de Joaquina. Por más que Blanquita la llevara a la otra punta de la casa, Joaquina siempre la escuchaba. Un día, harta de sufrir las recriminaciones de su señora, Blanquita llevó a la nena a cantar al gallinero, cerca de la habitación donde estaba recluida la abuela.
para que la voz de la pequeña se perdiera entre los cacareos de las aves. Ana María escuchó la voz dulce de Camila y le chistó para que se acercara. Desde ese día abuela y nieta se hicieron inseparables, desoyendo las amenazas de sus padres que llamaban a la abuela la sinrazón. Y la complicidad de Blanquita, Camila comenzó a visitar a su abuela. Juntas cantaban, tomaban el té y la niña escuchaba con gran interés las historias de amor de la madre de su padre, esa mujer que había roto los mandatos bajo los que Camila era criada y le mostró, así, otro mundo posible. Una tarde de sol, su abuela cantó para Camila unos versos que la muchacha jamás olvidaría. ¿Quién es esa hermosa mujer que se cruzó en mi camino? ¿Será una flor cuyo destino es junto a mi florecer? A más de 1000 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Tucumán, se estaba gestando la otra parte de esta historia, la vida del pequeño Ladislao Gutiérrez. Ladislao terminó viviendo con el hermano de su madre, el tío Celedonio, y su familia. La relación que tuvo con los integrantes de su familia adoptiva fue diversa. Con su prima Zoila mantuvo un vínculo fraternal y de absoluta confianza. En cambio, con su tío Celedonio fue diferente. Si bien éste le brindaba alimento y abrigo, le negaba el amor y el cariño que un padre suele entregar a sus hijos. Esto hizo que Ladislao desarrollara una personalidad tímida e introvertida, compartiendo sus emociones únicamente con Zoila, y esta personalidad forjaría su destino. Su tío Celedonio, quien tenía un carácter opuesto al de su sobrino y despreciaba a los hombres frágiles, le encomendó al obispo Colombres, un sacerdote local de confianza, que guiara al pequeño Ladislao en el camino religioso. Eres un joven muy inteligente, Ladislao. Dios estará feliz de contarte como su servidor. ¿Usted cree que es el camino de la fe mi verdadera vocación? Escucha tu corazón, hijo. Él te dirá cuáles son los pasos a seguir. El joven Ladislao guardó aquellas palabras hasta que un día su corazón finalmente habló. Durante el segundo mandato de Rosas, los conflictos sociales se fueron volviendo cada vez más virulentos. El restaurador intentó restablecer el orden de manera autoritaria. Ordenó la persecución, exilio y fusilamiento de todo aquel que tuviera ideas unitarias o contrarias a las suyas. Para ello, creó la Mazorca, una organización parapolicial destinada al control de las ideas a través del terror. Existen diferentes versiones respecto al origen del nombre de esta organización. Algunas fuentes señalan que hacían referencia a la unión en la causa común. Sus integrantes estaban unidos como los granos del maíz. Los opositores a Rosas suponían, en cambio, que el nombre Mazorca se debía a que la palabra es parecida a la expresión más horca, porque apretaba al pueblo más y más para eliminar la oposición. Ana María Perichón representaba una excepción a la regla del comportamiento femenino de la época, por eso su accionar generó escándalo, y por eso fue una personalidad influyente y la rebelde contestataria Camila. Pero la niña contaba también con otro modelo de mujer, alejado afectivamente pero cercano como inspiración femenina, Encarnación Ezcurra, nada menos que la esposa del gobernador Rosas. Ha muerto doña Encarnación Ezcurra. Su cuerpo fue conducido en procesión a la iglesia de San Francisco a las 8 de la noche del día 21. Las tropas que acompañaban el cortejo se extendían desde la casa de Rosas hasta la iglesia y estaban compuestos por soldados y oficiales. Los primeros portaban candiles, mientras que los segundos sostenían hachones. El féretro fue depositado en la bóveda, bajo el altar mayor. Con solo 43 años, Encarnación dejó viuda a Rosas en pleno mandato y con 4 hijos de los cuales ocuparse. Más tarde sería la pequeña Manuelita. El primer acercamiento a la noción de amor romántico que tuvo Camila fue a través de Blanquita, su criada. Su enamorado Pedro trabajaba en la casa de verano de los O'Gorman.
y la comunicación que mantenía con su amada era a través de la correspondencia epistolar. Como Blanquita no sabía leer, era Camila quien se encargaba de leer en voz alta para la negra el contenido de los mensajes de Pedro, una tarea que la apasionaba. Querida mía, los días son cada vez más largos y yo no veo la hora de estar junto a usted. Por aquí el trabajo es mucho y eso ayuda a olvidar la distancia que nos separa. De esta manera, Blanquita y Pedro se convirtieron para Camila en referentes de lo que significaba el amor verdadero. Tanto sus padres como el resto de los matrimonios que conocían mantenían relaciones cordiales, pero para ella el amor era otra cosa. Camila decidió regresar a su casa caminando luego de las clases en la parroquia, para tomar un poco de aire fresco, pero a mitad de camino la sorprendió una tormenta y llegó a su casa empapada. La vergüenza la embargó cuando al atravesar la puerta se encontró con que en el comedor no estaba solo su familia, sino también Ladislao, el nuevo amigo de Eduardo. Con el corazón acelerado, Camila se disculpó y corrió a su habitación para poder cambiarse. Una mujer nunca debería salir de su casa sin estar un poco arreglada, porque ese podría ser el día en que conozca su destino, y una debería estar lo más linda posible para el propio destino. Camila se enteró ese día de que Ladislao había sido destinado como cura de la parroquia del Socorro, donde ella daba clases. Empezaron entonces a pasar tiempo juntos, así nació una relación que les permitía compartir momentos de trabajo y complicidad libres del reproche del entorno. Se trataba de la señorita Camila y el cura Ladislao, dos buenos amigos que trabajaban en beneficio de la comunidad. Camila ayudaba a Ladislao a organizar las misas y en cuestiones administrativas de la parroquia, mientras charlaban de cosas de la vida y compartían mates. Antes de irse a su casa, pasó a saludar al padre Ladislao, que estaba ordenando su oficina, pero al verlo ya no pudo irse. Su corazón palpitaba con fuerza, algo como un nudo en la garganta la ahogaba, y entonces, sabiendo que estaban solos, Camila puso como testigo a toda la presencia divina que inundaba el lugar y le dijo al hombre que amaba en secreto: Ladislao, no puedo ocultar más mis sentimientos y me atrevo a confesar que estoy enamorada de usted. A riesgo de que no sienta lo mismo por mí, por favor, dígame algo. Diga que también me ama. Camila, eso no puede ser. Mi devoción es hacia el Señor. A Él le encomendé mi vida. No, Ladislao. Hace meses que llevo oculto mis sentimientos. No pueden haber crecido en el fondo de mi corazón en vano. Yo sé que usted también siente algo por mí. Camila se acercó y tocó la cara de Ladislao, y el roce de sus pieles confirmó el amor mutuo. A pesar de la resistencia que el joven cura intentó anteponer, se besaron con pasión, olvidando las prohibiciones, los pecados y las opiniones de los demás. Hoy, casi 170 años después de la historia de Camila y Ladislao, enamorarse de un cura sigue siendo un pecado moral imperdonable. El amor entre personas de distintas clases sociales, de edades marcadamente diferentes, de personas demasiado jóvenes o demasiado grandes. En 1848, cuando las almas de Camila y Ladislao se encontraron, las consecuencias de que esa noticia se hiciera pública eran impredecibles. Estaba en juego la reputación de las familias. Y así como sucede con el amor, sucede con otros órdenes de la vida social. Cuando Nicolás Copérnico formuló en el siglo XVI la teoría heliocéntrica, o cuando un siglo más tarde Galileo Galilei la apoyó, la Iglesia Católica los persiguió por difundir ideas contrarias a su ideología y por generar caos, inseguridad, dudas y escepticismo en la sociedad. Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez no sabían que su historia de amor prohibida, esa que apenas comenzaba, pasaría a engrosar la lista de amores clandestinos, amores cuyo encuentro es condenado tanto en la vida real como en la ficción. Como Camila y Ladislao, hubo también un Romeo y Julieta, un Edward Manos de Tijera y Kim, un Príncipe Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles, un Jack y Ross, una Ana Karenina con su conde Bronsky.
Camila y Ladislao comenzaron a frecuentarse escondidas, encuentros fugaces en la iglesia, en el carruaje que llevaba a Camila de la parroquia a su casa, en las habitaciones de la Perichona, cómplice y madrina del amor prohibido entre su nieta y el cura. Pero la opresión de lo prohibido los ahogaba, esa no era la forma de vida que deseaban. Ellos querían gritar a los cuatro vientos que se amaban. Esto no era posible. Quería casarse con él y tener hijos, vivir en libertad y sin tener que rendirle cuentas de su amor a nadie. Si no podía tener eso, no quería nada. Eso fue lo que los impulsó a tomar la decisión de escapar juntos. El 11 de diciembre de 1847 partieron a caballo hacia el Río de Janeiro. Días antes, el 1 de diciembre, la Perichona había fallecido, tenía 72 años y a pesar del dolor que su muerte causó en Camila, la bendición que le dio a su amor por Ladislao le brindaba una sensación de tranquilidad y protección. Al día siguiente de la partida de Camila y Ladislao, la noticia de la desaparición de los jóvenes se hizo pública. Mientras tanto, la pareja había llegado a la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes, con identidades y documentos falsos. Impasible ante los pedidos de clemencia, Rosas condenó a muerte a Ladislao Gutiérrez y Camila O'Gorman. Fueron fusilados poco tiempo después, en la mañana del 18 de agosto de 1848, en el cuartel general de los Santos Lugares de Rosas, donde actualmente se ubica la localidad de San Andrés, en el Partido General San Martín. A la señal del mayor Torcida, el pelotón de fusilamiento acabó con la vida de los jóvenes. Con solo 23 años, Camila se convirtió así en la primera mujer ejecutada en la Confederación Argentina. Sus cuerpos fueron depositados en el mismo ataúd. En uno de los pasajes de la tragedia Romeo y Julieta se lee: los enamorados pueden andar sobre las telas de araña que se mecen en el tibio calor del verano. Así de leve es la ilusión. Porque las historias de amor prohibido y desesperado que terminan trágicamente no nacieron con Camila y Ladislao, tampoco con Romeo y Julieta. El poder persiguió a los amantes inoportunos para reprimirlos, condenarlos desde el origen de los tiempos. ¿Acaso los que no pudieron amarse en la tierra de los hombres hayan podido hacerlo silenciosamente en el más allá? Si es que algo así existe. Esperando su sentencia de muerte en celdas separadas, Ladislao pidió como última voluntad que le hicieran llegar a Camila una nota de despedida. Allí decía: Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo. Ya no hemos podido vivir unidos en la tierra. Nos uniremos en el cielo. Ante Dios, te abraza tu Gutiérrez.